Antídoto, Jeff Carlson, 11. Todos los demás. No reaccionó hasta que Cam le puso el aparato contra el hombro. Sí. Vale. Newcombe buscó a tientas los auriculares. La radiación, dijo Cam. Entonces, la ladera de la montaña del otro lado del valle dio una especie de salto. La tierra empezó a ascender por la pendiente. Las rocas chocaban y se rompían produciendo un sonido similar al de los disparos. En las zonas más bajas, los árboles se balanceaban. Algunos se cayeron. Al sureste, una nube roja de insectos salió del bosque en medio de la confusión. El temblor atravesó los 25 kilómetros de valle y ladera en un momento. Después corrió hacia su cima. El suelo se sacudió. Una de las rocas que tenían encima se desprendió, solo unos centímetros, pero cayó sobre otra losa de granito y el roce produjo un chirrido ensordecedor. Sobre el grupo llovieron pequeños trozos de piedra que abrieron dos pequeños cortes en las mejillas de Brandon. La mayoría gritó. Cam apartó a Ruth de allí, pisó a Samantha y cayó sobre Ed y Hiroki. La tierra volvió a detenerse. Era la agitación del propio grupo la que extendía el caos, y Denmark y Newcombe empezaron a calmar a los demás. Parad. Parad. Ya está, ya ha parado. Entonces el suelo volvió a moverse. Ruth dio un grito ahogado y se quedó en el suelo, pero aquel movimiento era muy diferente. Era más ligero, como una réplica. Tranquilos. Gritó Newcombe. Pero Hiroki empezó a quejarse de nuevo y Alex gritaba sin parar sin decir nada. Ah. Ah. Hilos de polvo y polen llegaban por el oeste de la montaña que tenían tras ellos, elevados por el viento provocado por el temblor. Formaba franjas marrones y amarillas y avanzaba hacia el este. Ruth estaba tumbada de costado al otro lado de la pila de granito y observaba la inimaginable marca del cielo. Cam se acercó a abordarla de nuevo. Cuando la cogió de la cintura, ella sintió algo más que miedo animal. Sintió gratitud. Con su intento de escapar a la roca no había conseguido mucho, pero había revelado sus prioridades. Había dejado a todo el mundo atrás por ella. Samantha estaba llorando y Alex daba pequeños pasos entre los otros chicos y se apretaba los puños contra la cabeza. Cabrones. Dijo. Putos cabrones. El resto guardaba silencio. El instinto de esconderse era muy fuerte, y Brandon emitió un pequeño quejido mientras su padre le secaba las heridas con la manga sucia de su camisa para detener la hemorragia. 9 minutos y medio, comentó Newcombe mientras miraba su reloj de nuevo. Su autocontrol era increíble, y Ruth le increpó sin pensar, llena de envidia e incredulidad. ¿Qué estás haciendo? Gritó. Han pasado aproximadamente 9 minutos y medio desde la detonación hasta el primer temblor, explicó Newcombe. Parecía más bien que estuviese hablando consigo mismo, como si estuviese intentando memorizar la información, y Ruth sabía que lo escribiría en su cuaderno en cuanto tuviese la oportunidad. ¿Y eso qué significa? Preguntó. Debe de haber sido cerca. No lo sé, dijo Newcombe. Debe de haber sido en Utah, o incluso en alguna parte de Nevada. No lo sé. Samantha se apretó contra Max sollozando. Hiroki y Kevin se recogieron en otro lado con las manos en el suelo. Entonces Ruth se dio cuenta de que ella también estaba llorando. ¿Cuándo había empezado? Se pasó la mano por la humedad de su rostro y apartó la cara de los niños. Deseaba con todas sus fuerzas apoyarse en Cam y cerrar los ojos, pero no se había ganado ese derecho. Solo podía pasarse el brazo sano por encima de la escayola y abrazarse a sí misma. De todos modos, él ya estaba ocupado con Newcombe y Alex. El chico se había agachado con los dos hombres y formaban una tensa barrera alrededor de la radio. No habían encontrado nada excepto la constante estática, emisora tras emisora. David 6, aquí George, dijo Newcombe. David 6, ¿me recibes? Nada. ¿Alguien me recibe? Olved. Quien sea. ¿Me recibís? Aquí California. Nada. Sé que funciona, dijo Newcombe. ¿Lo ves? Las baterías funcionan, y debemos de estar lo suficientemente lejos como para que el sistema de circuitos no se vea afectado por el pulso electromagnético. ¿Entonces qué pasa? Preguntó Alex. El cielo. Míralo. Hay demasiadas interferencias.
Newcombe sacó sus prismáticos y miró hacia el este, después al norte y al sur. Ha sido muy intenso, dijo en voz baja. Desde mi punto de vista ha sido más allá del horizonte, ¿verdad? Ruth necesitaba oír aquello. Ni siquiera podríamos verlo si fuese en Colorado, ¿verdad? Está demasiado lejos. No lo sé. Newcombe desplegó el mapa de Norteamérica. Colocó su cuaderno a un lado y apuntó. 9,5. ¿A cuánto está Leadville? A 1130 kilómetros de aquí. Digamos 1160. ¿Qué otro lugar podría ser un objetivo? White River. Espera, esto lo sé, dijo Mike tapándose todavía los ojos con las palmas de las manos. Con la curvatura del planeta, a 1130 kilómetros solo podríamos verlo si fuera, pero White River ya se ha rendido, dijo Newcombe. ¿Por qué iban a atacarles a ellos? Y menos con una bomba nuclear. Ni siquiera con una bomba de neutrones. La Tierra es demasiado valiosa. Solo podríamos verlo si estuviese a 95 kilómetros de altura, les dijo Mike. Es imposible. Pero debe de haber sido en las montañas, dijo Newcombe. No hay nadie por debajo de la barrera, de modo que han debido atacar un punto elevado. Leadville está solo a 3000 metros de altura. Pero era como un foco, ¿verdad? Joder, mirad cómo está todo, dijo Newcombe olvidando que Mike estaba medio ciego. Atravesó el cielo. La atmósfera no mide 95 kilómetros, insistió Mike. Pero se equivocaba. En un punto tan bajo como el pico del monte Everest ya no había cantidades de oxígeno suficientes para la vida, a 8.850 metros de altura, pero Ruth sabía que las capas gaseosas que envolvían el planeta se elevaban por encima de la órbita de la estación espacial, a más de 320 kilómetros por encima del nivel del mar, aunque los puntos más lejanos de la exosfera eran muy finos. Ruth tenía que creer en lo que había visto con sus propios ojos. Debía tener en cuenta la formación de Newcombe. Leadville era la ciudad más poderosa del continente, el objetivo más valioso, y la luz de una bomba tan catastrófica a aquella altitud podría haberse desplazado perfectamente por el cielo. Quizá el fogonazo hubiese rebotado. No cabía duda de que la columna de calor tras la luz se había elevado por encima de las nubes y su fuerza había retumbado a cientos de kilómetros. ¿Llegaría a alcanzarles? La radiación, había dicho Cam. Y Ruth sintió que el salvaje vaivén de sus emociones volvía a cambiar. Empezó a llorar. No había hecho muchos amigos durante su corto periodo en Leadville, pero los miembros de la EI estaban allí, junto a casi todas las personas que conocía en su vida. James Hollister, sus compañeros de investigación, y otra gente que había hecho todo lo posible por ayudar a 400.000 hombres y mujeres. Con toda probabilidad se habrían evaporado, pero no sabía qué pensar de Gary LaSalle y las armas tecnológicas que había desarrollado para apoyar los planes dementes e inhumanos de Kendricks y del Consejo Presidencial. ¿De qué iba todo aquello? ¿Quién había lanzado el misil? ¿Los rebeldes? ¿Un enemigo extranjero? Ruth apoyó su mano sana en la tierra y pasó los dedos por una huella, como si las marcas fuesen una especie de braille. Como si hubiese respuestas. No puede haber sido en Colorado, dijo Mike. Mira, chico, alguien acaba de soltar unas cuantas cabezas nucleares. Gritó Newcombe. Haz el F. Cam intervino. Tranquilos, dijo. Llevaba varios minutos callado, y Ruth sabía que aquella no era la primera vez que se había apartado para observar el estado de ánimo de los demás antes de solucionar un problema. Da igual, dijo. ¿Cómo que da igual? Exclamó Alex. Fuese lo que fuese, tenemos que decidir qué vamos a hacer. Opino que deberíamos empezar a movernos. Hoy. Ahora, Cam señaló hacia el este, hacia el valle que tenían a sus pies. Tenemos que intentar llegar hasta el mayor número de gente posible y marcharnos de las montañas. Por un instante solo se escuchó el viento. Antes de que lancen más bombas, terminó Cam. Sí. Sí, de acuerdo, respondió Newcombe. Los exploradores estaban confundidos. Mike aún se tapaba los ojos y Brandon se apretaba la palma de la mano contra la mejilla herida. Nos separaremos, dijo Cam con un tono agresivo. Entonces señaló a Ed y Alex. 3 grupos. Tú y nosotros. Es lo mejor.
Estaba de espaldas al agujero del cielo, de cara a ellos. Tenemos que hacerlo, dijo. Levantaos. Nos vamos. Demak y Hiroki siguieron a Ed hasta su campamento para recoger las demás mochilas y sacos de dormir mientras Cam se quitaba el vendaje de la mano izquierda de nuevo. Volvió a abrirse el corte de cuchillo que se había abierto antes y vertió su sangre en una taza de hojalata. No, suplicó Samantha a su hermano. Por favor, no. Brandon negó con la cabeza. No podemos quedarnos aquí, Sam, y lo sabes. Alex bebió de la taza rápidamente y Kevin hizo lo mismo. El líder de los jóvenes volvió a cogerla al ver que Samantha se negaba. Tienes razón, dijo Alex. Vamos. Tienes razón. Quédate conmigo, le pidió ella. El suelo volvió a temblar ligeramente, y luego oyeron a uno de los chicos gritar desde la cima de la montaña. Entonces la tierra dio una sacudida. Ruth seguía sentada, pero perdió el equilibrio de inmediato. Pensaba que había rebotado. Cam y Newcombe cayeron de golpe alrededor de ella. Uno de los dos le dio una patada en el brazo y sintió un dolor tan intenso que casi pierde el conocimiento. Entonces escuchó unos gritos. El de Samantha, el de Brandon y el suyo propio. Poco a poco se dio cuenta de que se había acabado. Buscó a Cam y vio su rostro de dolor. Estaba tumbado de lado, sacándose la tierra del corte de su mano herida. Kevin se quejaba mientras se palpaba el tobillo. Ruth oyó más gritos procedentes desde arriba. ¿Qué está pasando?, dijo Mike. Todas las fallas del continente se deben de estar resintiendo, dijo Newcombe, o eso creo. ¿Alguien ha visto otro estallido? Todos negaron con la cabeza. Vosotros vivíais aquí, continuó. ¿Hay alguna falla cerca? Es California, dijo Mike. Claro. El primer temblor ha sido la bomba. Puede que el segundo también. No lo sé. Joder. Esperemos que ya se haya terminado. Detrás de ti, dijo Cam. Al este, la mañana había vuelto a convertirse en noche. Ruth estaba convencida de que la inmensa distorsión de la atmósfera estaba avanzando más despacio, pero ahora una mancha negra y tóxica ascendía desde el punto más lejano del horizonte y avanzaba tras la onda expansiva. Se acercaba como una fina y creciente masa de oscuridad. Era lluvia radiactiva, restos pulverizados que por un momento se habían vuelto más calientes que el sol. Todos bebieron, incluso Samantha. Después cogieron las mochilas y guardaron los cuchillos y unos cuantos recuerdos valiosos. Hiroki tenía una vieja y reluciente moneda de 25 centavos. Se la mostró a Mike y después la apretó contra su mano como si le diera un regalo. Brandon repitió el gesto con su gorra de los gigantes y se la ofreció a Alex. Antes de dividirse, los exploradores se abrazaron unos a otros, gritaron y lloraron. Demak se volvió de manera espontánea hacia Cam y le abrazó también. Y de repente los niños envolvieron a Ruth. Mike le hizo daño en el brazo. Alex le dio un beso en la mejilla. Era la despedida perfecta contra el cielo enturbiado. Ruth jamás olvidaría su coraje y esperaba volverlos a ver de nuevo. Pero cuando comenzó a descender la colina tras Cam en dirección este, apretó los puños y se preguntó hasta qué punto avanzaría contra el viento la lluvia radiactiva en dirección este. 15. Espera. Cam se movió rápido a su derecha, dejando a Ruth sentada en un tocón cercano. Seguramente, las serpientes que había visto no eran de cascabel. Las serpientes de Gopher eran muy parecidas y bastante comunes antes de la plaga, pero aún así, no se quedó tranquilo. Hasta las mordeduras no venenosas podían infectarle con la plaga y dejar heridas que le hicieran más vulnerable, sin contar que la sangre atraería a los insectos. Le ayudó a quitarse las botas. Luego, le puso el guante en la cadera, buscando su mirada. Ruth respiraba profundamente a causa de la máscara, pero mantenía la cabeza gacha y no pudo ver más que las gafas y la capucha. Su propio traje parecía especialmente sucio después de pasar la noche en la montaña, sintiendo el frío en su piel desnuda. Newcombe se subió al tocón que había detrás de ellos. Cam se giró y volvió rápido tras sus pasos, hacia el este, siempre al este, usándose como referencia para sondear su rastro en el bosque. Ahora estaba completamente dedicado a ella. Cualquier pensamiento de alejar a Ruth en un avión era ya una fantasía.
La idea de quedarse allí con los exploradores, reconstruyendo las cosas lentamente, obviaba la necesidad y la desesperación del resto del mundo. Debería haberlo sabido antes. Por supuesto que los enemigos de Leadville iban a volver a atacar, solo habían estado esperando una oportunidad. Pensaba que había sido cosa de los rebeldes. Habían destruido Leadville para terminar la competición por conseguir a Ruth. Sería bueno que lo hubiesen conseguido, pero tenía que actuar como si no fuese así. Si llegaba ayuda, perfecto. Si no, lo único importante era mantenerla a salvo a través del valle hasta la cima más cercana. Al cabo de 20 minutos habían esquivado una nube de saltamontes, más serpientes y 2 colonias de hormigas furiosas que llevaban sus huevos a cuestas. Las moscas seguían yendo y viniendo entre los pinos. Cam deseó que los exploradores no hubieran vuelto. Los temblores ya eran bastante malos de por sí. Aún no habían dejado de estremecer el valle, y agitaban a los reptiles e insectos que había por todas partes. Newcombe tenía razón. La bomba había actuado como un martillo activado el movimiento de las tallas más peligrosas. Cuando aquellas enormes masas de tierra cayeron y chocaron habían debido de empujar otras regiones, venciendo cualquier punto débil que tuviesen. Una vez terminara la reacción en cadena, California quedaría excepcionalmente estable durante varios años, pero ahora las montañas rugían y se convulsionaban. Cam se alegró de haber escapado de las tierras bajas. Estaba claro que las presas y los diques seguirían desmoronándose, lo que provocaría más maremotos a lo largo de la costa y dentro de la bahía. Quedaos conmigo, dijo. Más adelante había otro enorme tronco caído. Cam avanzó lateralmente a través de la rampa en vez de arriesgarse a cruzar el paso. Había nidos de serpiente en el suelo, y aquello le puso nervioso. Dio un par de patadas a las hojas de pino del suelo hasta ver las ramas caídas, para asustar a cualquier bicho que no estuviera a la vista. Pero el movimiento que esperaba tuvo lugar por encima de su cabeza. Los árboles se estremecieron. La luz del sol parpadeó. Fue como si Dios hubiese tocado el cielo. Una nueva corriente de aire siseó en el bosque desde el este, apagando la brisa, y en aquel momento Cam se sintió desesperanzado. Todo lo que había conseguido hasta entonces lo hizo con el objetivo de resistir a los terribles y letales efectos de la plaga. Solo eran un puñado de hombres y mujeres rodeados por kilómetros de tierra vacía o ciudades muertas, pero siempre tuvo la oportunidad de controlar levemente su destino. Antes de que pudiera decir creo que he visto otra bomba, Newcombe ya los había cogido a los dos y echado a Ruth al suelo. «Agachaos», gritó. Otro frente de viento atravesó los árboles, de forma mucho más violenta que la primera corriente de aire caliente. El bosque se lamentó, azotado por el polvo, los insectos, las ramas y las hojas. Cam rodó y se cubrió la cara con los brazos, ahogándose a pesar de la máscara. El viento se fue tan rápido como había llegado. Cam se quedó en el suelo hasta que su propia parálisis le asustó. Había visto rendirse a demasiada gente, y no era así como quería morir. Se levantó. Lo hizo aunque no había necesidad alguna, apretando los ojos por las partículas abrasivas que había en el aire. Estaba cubierto de polvo, y pensó que sería radiactivo. El propio sol se había apagado, oscurecido por la tormenta de arena. Ruth y Newcombe no habían terminado mucho mejor, aunque ella tenía limpio el lado que el otro le había cubierto. Aún así, ambos estaban tan sucios como Cam, con mugre en cada rincón de sus chaquetas y capuchas. También la había en los troncos de los árboles, a los que les decoloraba la corteza. ¿Cuánto tiempo les quedaría de vida? Cam supuso que dependía de lo cerca que hubiera estallado la bomba. Se puso a pensar en que podían pasar varios días hasta que el veneno los redujera a pobres inválidos sanguinolentos, pero su siguiente pensamiento se centró en la radio. Se preguntó si podrían usar las pilas que les quedaban y emitir durante horas y horas hasta que murieran. Quizá pasara un avión de reconocimiento. Puede que un avión de evacuación de Leadville volara lo bastante cerca como para oírlos. Alguien les encontraría, los buenos o los malos, y seguro que ese alguien preferiría poner a salvo la vacuna que dejarla perdida para siempre en aquel valle. Cam se quitó las gafas y las golpeó contra la pierna para sacudirles el polvo. ¿Estás bien?, masculló arrodillándose al lado de Ruth. Ella asintió aún confusa.
Se le habían caído las gafas, y estaban llenas de tierra. Cam le desató el cordón de la capucha, y luego se quitó los guantes y usó las manos desnudas para limpiarle las mejillas. Saboreó aquel momento de intimidad. Era evidente que Ruth estaba aturdida, pero sus atenciones la ayudaron a centrarse de nuevo. Sus ojos marrones le miraron. Parecía que intentaba sonreír. Miró entonces a Newcombe. ¿Qué ha ocurrido? La onda expansiva, respondió, respirando con dificultad. Luego, sacudió su capucha. Dios, no esperaba que llegara hasta aquí. ¿Te refieres a la bomba de Colorado? Pero, ¿qué tipo de radiación habremos recibido? Preguntó Cam con urgencia. Newcombe estaba demasiado calmado. El soldado no pensaba que les hubieran atacado de nuevo, y su comportamiento intensificó el torrente de emociones que Cam había reprimido. Se llevó las manos a la espalda para ocultar su temblor. Empezaba a atreverse a abandonar la idea de disparar a Ruth y luego suicidarse antes de que el dolor y los vómitos se hicieran insoportables. No ha sido una segunda bomba, pensó. No lo ha sido. Esto no ha sido lluvia de otro ataque, dijo Newcombe, mostrándoles un guante marrón. Solo ha sido aire caliente, resultante de la primera bomba. Le ha costado llegar hasta aquí. La cantidad de radiación que habremos recibido será más o menos como la de la luz ultravioleta que absorbemos cada día. No es suficiente para matarnos, si es lo que te preocupa. Al menos, no a esta distancia. El soldado se miró el reloj. 58 minutos. Dios, la explosión debe de haber sido gigantesca. ¿Aún piensas que se ha originado en Leadville? Preguntó Ruth. Empezó a sacudirse el polvo de la ropa y Cam usó la excusa para apartarse de ella. Ahora estaba temblando mucho, no quería que ella viera lo que debían de reflejar sus ojos. No vamos a morir, pensó, casi llorando. Estaba muy afectado. Solía pensar que tenía muy poco que perder, pero aún quedaba mucho para que tocase fondo. Se quedaron allí durante 30 minutos. Cam los apartó unos pocos metros de las madrigueras de serpiente, a una roca donde se sentaron para limpiarse, beber y lavarse las gafas. Newcombe intentó hacer funcionar de nuevo la radio y escribió algo en su diario. A excepción de otro seísmo más, el bosque estaba tranquilo y en silencio. Los insectos parecían haber vuelto al suelo tras el paso de la onda expansiva, lo que resultaba un alivio. ¿Ya has visto lo que le ha pasado al cielo?, dijo Newcombe. Ruth asintió, pero Cam tenía la cabeza en otra parte. Miraba hacia arriba mientras hablaban, absorbiendo la extraña belleza del polvo. Una niebla marrón seguía agitada por el viento, afectando a la luz del sol, pero ya habían avanzado otros 5 kilómetros. Habían perdido su punto de visión y ya no podían ver el horizonte rasgado al este. El terremoto llegó primero porque las vibraciones avanzan muy rápido a través de las tosas sólidas, dijo Newcombe. El aire es diferente. El viento, corrigió Ruth. Para el caso, es lo mismo. Para las partículas no, respondió. Eso ya no lo sé. El viento alejará las partículas nocivas de nosotros, sobre todo las más altas de la atmósfera, explicó. Esperaban que aquello fuera verdad, pero Cam se guardó el comentario. Además, seguía preocupado por la plaga. Si la onda expansiva había cruzado 900 kilómetros, podría haber traído consigo una tormenta de nanos. Puede que muchas de las máquinas subatómicas hubieran alcanzado los 3000 metros y se hubiesen destruido. Cam supuso que la onda podía haberse llevado a tantos como podía haber traído, pero la sierra se alzaba como un muro tras las grandes depresiones de Utah y Nevada. Era posible que la fuerza de la explosión se hubiese agotado ahí, que las montañas hubiesen actuado como un peine apresado grandes cantidades de nanos. No tenía ninguna prisa por seguir caminando. Si habían ingerido la plaga junto con el polvo, en 1 hora o 2 lo notarían de sobra. Podían volver hacia el oeste, sobre la barrera. No llegó a ocurrir. Por una vez, habían tenido algo de suerte. Cam supuso que seguían lo bastante elevados como para que no les afectara. Era muy probable que hubiera habido grandes fluctuaciones de presión dentro de la onda expansiva. Quizá la bomba hubiera esterilizado gran parte de la plaga como efecto secundario. El grupo se levantó y siguieron caminando.
Avanzaron hasta que, pasado otro kilómetro, Ruth empezó a cojear del pie derecho. Gradualmente, empezaron a ver signos de que los efectos de la onda no habían sido tan devastadores en el valle. Las montañas de alrededor parecían haber desviado el viento, protegiendo aquella zona más baja. También había menos polvo en los árboles. La habitual capa de suciedad del suelo solo había formado pequeñas dunas en vez de haber desaparecido por completo. En una zona llena de cicuta de montaña, las hormigas aún caían vivas de las hojas de pino, como si fueran ceniza. En otro lugar, Cam divisó una página amarilla proveniente de un listín telefónico. Solo una única página, llevada hasta allí desde Dios sabía dónde. Más tarde, pasaron por unos 90 metros de basura esparcida entre los árboles, compuesta en su mayoría por bolsas de plástico y celofán. Eran nuevas. La brisa estaba empujando muchas hacia allí, y una de ellas flotó hasta él mientras caminaban. La explosión debió de dispersar los escombros por todo el país. Cam empezó a pensar en las hormigas de los árboles. Se figuró que sería una colonia cercana que había terminado volando por los aires, pero quizá eran otra cosa, como una especie proveniente del desierto. El frágil equilibrio natural que se venía observando debía de estar enfrentándose ahora a un nuevo trastorno al añadir ahora insectos nuevos sobre varios cientos de kilómetros a la redonda. Seguramente sería peor al otro lado de la bomba. El frente de viento procedente del este debía de haber devuelto el polvo, los escombros y los insectos a la zona de la explosión. Allí donde la radiación dejase algo vivo, los insectos empezarían una nueva lucha aún más salvaje por la supremacía. De momento, no había por qué preocuparse. Cam había aprendido a distraerse, pero no podía escapar del dolor de pies, de rodillas, de caderas, de manos o de cuello durante más de unos pocos minutos, ni tampoco de su preocupación por Ruth. Siguieron avanzando. Caminaron hasta encontrar un prado soleado donde las malas hierbas se había doblado formando arcos de forma similar a los círculos que se dibujaban en las cosechas. Cam se aterró cuando la mano derecha empezó a dolerle de repente, pero pasados unos minutos la vacuna empezó a hacer efecto y el dolor remido. Ruth y Newcombe no parecían afectados, solo era una falsa alarma. Durmieron como troncos a un par de kilómetros sobre la pendiente de la siguiente montaña. Estaban todos tan cansados que Newcombe empezó a cabecear durante su turno de guardia, algo que jamás había ocurrido, que Cam supiera. Este abrió los ojos y observó el negro cielo cubierto de estrellas. Se le había pasado el efecto de la aspirina, y ahora estaba helado y deshidratado. Seguramente, su subconsciente lo había despertado al oír respirar profundamente a dos personas cuando solo debía escuchar a una. Estaban resguardados en la grieta de una colina de granito temerosos de recibir otro ataque nuclear. Cam se clavó una lata vacía y una cantimplora al incorporarse. Mierda, pensó. Tenían una cantidad de agua peligrosamente baja. Habían divisado un estanque, pero estaba plagado de bichos. Y eso sin contar que también se estaban quedando sin comida. Estas necesidades básicas no se saciarían sin más, así que Cam frunció el ceño contando los kilómetros que faltarían para llegar a la barrera. Al amanecer, saldría a buscar un riachuelo, mientras Ruth y Newcombe comían y trataban el pie de la primera, cambiándole el calcetín y aplicándole la pomada que quedaba por si volvían a salirle ampollas. Pensó que incluso echando una breve siesta después de comer, conseguirían llegar a la cima antes de que se pusiera el sol. Pero al crepúsculo llegaron unos aviones. Adormecido en su saco, Cam confundió el ruido con un recuerdo. Gran parte de lo que recordaba y esperaba eran pesadillas. Aquel sonido amenazante empezó a hacerse más fuerte. Despierta, se dijo. Apartó entonces su cuerpo de la roca y habló de nuevo, colocando su guante en las piernas del otro. Newcombe, despierta. Los dos compañeros se despertaron. Ruth profirió un suave y melancólico sonido. Newcombe se giró, se tocó la máscara y tosió. El soldado se agitó y volvió la cara hacia el cielo grisáceo. El valle seguía oscuro, con el amanecer aún escondido tras la montaña que tenían a sus espaldas. Cam se dio cuenta de que la mirada de Newcombe se dirigía también al horizonte oeste. Pensó que sería un efecto de las montañas, que hacían rebotar el sonido de otro lado, pero el avión estaba llegando de verdad desde el oeste. ¿Qué hacemos? No os mováis, respondió Newcombe.
Su agujero en la roca no era perfecto, pero debería ser suficiente para ocultarlos. El avión estaría a la vista en apenas unos segundos. Newcomb encontró la radio y la encendió para luego sacar los prismáticos. Cam lamentó haberle dado los suyos a Mike. Ambos miraron la línea del horizonte mientras Ruth luchaba por conseguir un hueco entre ellos, sin darse cuenta de las marcas rojas que tenía en la mejilla, allí donde la había apoyado en la mochila para dormir. ¿Estás bien?, le preguntó Cam. Ella asintió y se apoyó en él. El calor que transmitía era muy agradable y reconfortante. Por una vez, consiguió que solo quedara en eso. El ruido se adueñó del valle, un zumbido monótono y profundo. Un instante más tarde, nuevas estrellas aparecieron en los picos del sureste. Estrellas metálicas. Los aviones brillaban como el fuego según volaban hacia el este, hacia el amanecer, saliendo suavemente de la oscuridad nocturna. Cam contó 5 antes de divisar otro nuevo grupo. La noche se vio invadida por un tercer escuadrón bastante más al sur, todos ellos saliendo del negro cielo del oeste. Esto no tiene nada que ver con nosotros, pensó, con una breve sensación de horror. Hasta el momento, todo lo que habían visto en el cielo los perseguía. Pero aquella vez era diferente. No sabía por qué, pero era un suceso como los terremotos o la explosión, algo demasiado grande como para entenderlo. Newcomb oteó también el norte, para luego girar la cabeza en dirección contraria. «Escribe tú, ¿quieres?», dijo, sin quitar los ojos de los prismáticos mientras señalaba el bolsillo de la camisa con la mano libre. Claro, Cam cogió la libreta y el bolígrafo. «Tienen distintivos estadounidenses», dijo Newcomb. «Cargueros C-17. 8, 9, 10, tienen un avión de ataque AWSO con reparaciones en el fuselaje. También veo un 737 comercial de las United Airlines y otros 6 MiGs». Lo dijo como una palabra, MiGs, y Cam preguntó. «¿Qué es eso?» «Cazas rusos». «Dios, parecen aviones norteamericanos con escoltas rusos. Pero también hay un DC-10 con letras árabes, creo». «Déjame ver», dijo Ruth. No, Newcomb miró hacia el norte de nuevo y continuó oteando el valle mientras permanecía atento a la radio, pero no se oía más que ruido. Cam no sabía si era por la alteración atmosférica o porque solo funcionaba con frecuencias del ejército que los aviones normales no usaban, aunque también podría ser porque volaban en modo silencioso. «Yo sé un poco de árabe», dijo Ruth. Tocó el hombro de Newcomb, pero este se apartó. Cam fue el único que vio cómo 2 de los 3 grupos cambiaban de dirección, con el sol iluminándoles la parte inferior mientras volaban hacia el sur. «Ahora vienen también algunos desde el norte», informó Newcomb. «Un viejo avión ruso de abastecimiento. 3 aviones de transporte, y 2 cazas que no reconozco». «Son una flota de refugiados», comentó Ruth. «Habrán cogido cualquier cosa que les sirviera para desplazarse». «¿Qué hay al otro lado del Pacífico?» «Japón y Corea. Allí hay bases del ejército americano, es posible que nuestros aviones también procedan de esas zonas». «Creo que están aterrizando», dijo Cam. Señaló al sur, donde los 2 grupos más veloces ya se habían convertido en pequeños puntos. Algunos de aquellos puntos se juntaron siguiendo una especie de patrón mientras otros desaparecían, acercándose al suelo. ¿Cómo era posible? Apenas había carreteras a 3000 metros de altura. Unos días atrás, Newcomb explicó que los C-17 habían sido diseñados para aterrizar en espacios muy reducidos si fuera necesario, pero el 737 y los cazas necesitaban pistas de algún tipo. Más cerca, el tercer grupo tomaba, antídoto, Jeff Carlson, 12. Una curva para dirigirse hacia el norte del valle. Pronto les pasarían por encima. Las vibraciones del aire ya creaban un efecto similar al de los terremotos, haciendo temblar la roca y el bosque. Cam miró las máquinas, y entonces tuvo otro pensamiento. Quizás se dirigían a una zona bajo la barrera donde hubiera carreteras, lo más cerca posible de un sitio seguro. Si tomaban tierra con las cabinas a baja presión, los tripulantes podían amontonarse en las puertas, abrir las compuertas y correr hacia las alturas. «Esto no me gusta nada», masculló Newcomb. Le pasó los prismáticos a Ruth y acto seguido empezó a salir de su saco. Cogió la parte de arriba y lo enrolló, preparándose para salir.
Podrían ser estadounidenses, comentó Ruth. Militares destinados en el extranjero. No, les hicimos volver a todos. Es imposible. Newcombe metió el saco de dormir en la bolsa y la aló a su mochila. Esto está sincronizado con la bomba. ¿No lo ves? El pulso electromagnético habrá afectado a nuestros radares y a las comunicaciones de todo el hemisferio. Eso les da una oportunidad única de colarse sin que nadie se entere. Primero se quedan lo bastante lejos para que el pulso no les afecte, y luego se meten aquí. Joder. ¿Los japoneses no estaban de nuestro lado? Preguntó Cam. No creía que Japón o Corea tuvieran armas nucleares, pero sí China, y ahora no había forma de saber quién había robado qué. Newcombe gruñó. Puede que sean de Europa. Allí también tenemos un montón de bases, y sé que la plaga les atacó antes de que pudiéramos evacuarlos. El soldado empezó a cargar la mochila de Ruth por ella, recogiendo un abrelatas, un tenedor sucio y una cantimplora medio vacía. Un minúsculo resplandor naranja asomó desde el pico del sur. Se han estrellado, dijo Ruth. Entonces hubo otro estallido, y luego un tercero. A los ojos de Cam, le pareció que la segunda explosión tenía lugar en el cielo. ¿Un misil, quizás? Alguien estaba disparando al nuevo enemigo. Las bases avanzadas de Leadville, dijo. Sí, Newcombe siguió recogiendo con presteza, pero Cam se quedó mirando la batalla que tenía lugar a lo lejos, preguntándose si había alguna razón para alegrarse. Fue una sensación bastante extraña. Durante semanas, habían intentado evitar los jets y los helicópteros de Leadville, pero ahora se alegraba de que hubiera una fuerza americana en las sierras. Los disparos les llegaban desde atrás. Cam se giró para ver uno de los nuevos cazas bombardeando una cima a 6 kilómetros al norte. Uno de los aviones más grandes pasó lentamente, con el flanco derecho cubierto en llamas. La luz y el humo brotaban de sus cañones. Cada salva de proyectiles era tan grande y recta como un bloque de casas, como dos enormes terrenos rectangulares. El viento levantó varias capas de tierra y Cam volvió a sentir que el miedo paralizante. El nuevo enemigo acababa con los supervivientes que pudieran resistirse después de aterrizar, y no había nada que él pudiera hacer contra tal fuerza. Intentó deshacerse del entumecimiento. Estaremos bien, dijo, tanto a Ruth como a él mismo. Nosotros no les importamos, la montaña es demasiado pequeña. Está bien, respondió ella. Alguien estaba invadiendo California. 16. Los tres avanzaron rápido hacia la cima con las armas en ristre. Formaron un triángulo con el fusil de asalto de Newcombe al frente y Cam y Ruth a los lados. Esta sabía que con aquellas máscaras y trajes parecían alienígenas sin rostro. Ruth sintió que la sangre le fluía por los brazos, pero su único brazo sano estaba anclado por el peso de la pistola. ¡Alto! Gritó un hombre delgado y de tez negra. El asaltante tenía unas marcas rosadas en la nariz y la barbilla. Había girado el hombro, como para esconder el mango de un cuchillo que tuviese en la mano, o quizás para prepararse a usarlo. Detrás de él, una chica se agachó y cogió una piedra, y el resto de la multitud pareció agacharse al mismo tiempo. El sonido era muy humano. Voces. Botas. Crearon un pequeño alboroto que rivalizaba con el zumbido interminable de los aviones. De pronto, Ruth se dio cuenta de nuevo de lo vulnerables que eran en aquella cumbre tan descubierta. El día tocaba su fin, estaban ya por encima de la puesta de sol. La sombra de Ruth se alargaba delante de ella, y se unía con las de Newcombe y Cam, mientras que los ojos y los dientes de los otros brillaban con la luz anaranjada del crepúsculo. Algunos de los extraños se escondieron en sus cuevas de piedra, pero la mayoría se desplegó al verlos. Ruth se fijó en un hombre cojo que reapareció de repente desde detrás de un refugio más cercano. Caminaba de lado para flanquearla, cogiendo una pala como si fuera una lanza. Tenía la cara torcida por un sarpullido y una herida bastante mal curada. El hombre solo tenía un ojo. Arma, susurró Cam. La mirada de Ruth se desvió hacia su izquierda, al lado del campo de rocas. Había un hombre con el pelo revuelto y un rifle de caza. Su corazón empezó a latir tan fuerte que parecía que se les fuese a parar, un doloroso latido y luego, nada más. ¿Qué queréis? Gritó el primer hombre. Somos norteamericanos, dijo Newcombe, pero las palabras le salieron como un ladrido.
Estaba sudando. Ruth y Cam también. El acelerón de los últimos cientos de metros hasta la meseta había dejado muerta a la doctora. El mero hecho de mantenerse en pie ya era todo un logro. Los tres estaban afectados por sus propios dolores. Ruth se encorvó para cogerse el brazo malo y Newcombe se apretaba el fusil contra la cadera, a modo de muleta. Norteamericanos, dijo. El otro hombre siguió acercándose más. Estaba a apenas 50 metros. La punta redonda de su pala estaba roma pero brillante, seguramente por usarla contra el suelo duro. Ruth se contrajo violentamente intentando aguantar el dolor del costado. Se aseguró de que el hombre pudiera ver su pistola, pero no hubo ningún cambio en aquel rostro de piedra. Debe de haber más escondidos, dijo la chica, y el hombre negro gritó. Largaos de aquí. Cam consiguió recuperar el aliento. Somos de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, dijo, apoyando la cabeza en el hombro de Newcombe. Su pistola no se movió. Hemos venido a ayudar, dile que se retire. El ejército de los Estados Unidos, repitió el negro. Podemos detener la plaga. Newcombe sacó una mano del fusil para levantarse las gafas y mostrar su cara. Miradnos, como si no hemos llegado hasta aquí. Están lanzando a gente por toda la zona, dijo la chica a su compañero, podrían ser cualquiera. El cielo de la tarde resonaba con el sonido de los aviones. Un segundo grupo de transportes llegó 3 horas después de la primera remesa, para luego acercarse otros pocos rezagados, con lo que los invasores habían conseguido ya un buen número de combatientes aéreos. Gran parte del ruido era un lejano murmullo. Los aviones se mantenían en alto, pero si soplaba el viento o si uno pasaba cerca, el sonido podía ser intenso. Todavía vieron un par de veces más cómo las montañas se iluminaban por los disparos. Quedarse allí era como caminar hacia un tren en marcha, esperando a ser atropellado. Ruth entendió su paranoia, pero observando el frío trato del hombre muerto, no le cupo duda de que la plaga había convertido en animales a algunas de aquellas personas. Podemos protegeros de la plaga, dijo Cam. Se ha desarrollado un nuevo tipo de nanotecnología. Hemos venido a ayudar, añadió Newcombe. El negro movió la cabeza lentamente, como rechazándoles. Era una señal. La chica bajó la piedra que había cogido y el hombre tuerto dejó de acercarse a Ruth. Cerca, otro hombre y 2 mujeres se calmaban también, aunque no soltaron los cuchillos ni los garrotes. Una de ellas estaba embarazada de varios meses. La otra era de piel blanca, que se había quemado, pelado y vuelto a quemar. Ruth estimó que allí habría unos 20 supervivientes. Cam y Newcombe habían hecho un pequeño esfuerzo por inspeccionar aquel sitio antes de adentrarse en el campamento, temerosos de que hubiera tropas de Leadville allí apostadas. Pero a pesar de todo, el peligro seguía siendo muy real. Newcombe bajó el fusil. Ruth dejó caer la pistola a su lado, pero Cam siguió con su arma en alto. Necesitamos que salgan todos aquí fuera, dijo Cam. ¿Solo estáis vosotros? ¿Qué? El hombre frunció el ceño, y luego miró el gran espacio abierto que había en el valle. Nadie ha aterrizado aquí, si es lo que preguntas. Aún no. Ruth pensó que estaba haciendo tiempo, no quería poner a la tribu al alcance de sus armas. Señaló el cielo rugiente y dijo. ¿Qué coño está pasando? Cam se negó a pasar la noche en la montaña. Nos vamos dentro de 5 minutos, dijo agachándose para quitarse la gasa de la mano, ya sucia y teñida de rojo. Uno de los hombres le llevó un cuenco de plástico que Cam colocó en el suelo, al lado de su cuchillo. 18 supervivientes se reunieron ante él en semicírculo. Ruth vio la incertidumbre y la desconfianza en sus ojos, pero también los primeros atisbos incrédulos de la esperanza. Sé que está pasando algo siniestro, pero tenéis que coger vuestras cosas e ir bajo la barrera, dijo Cam. La vacuna hace efecto en unos pocos minutos, es más rápida que la plaga. Cuanto más tiempo os quedéis aquí, más posibilidades hay que pase un avión y os mate a todos. ¿Ya habéis visto lo que está pasando? Cam dirigió la cabeza hacia las cimas destrozadas, pero solo unos pocos le siguieron la mirada. Ruth pensó que intentaba distraerse tanto como convencerlos a ellos. El corte no tenía aspecto de ir a curarse y tenía la piel irritada y roja, camino de infectarse. Cam hundió la punta del cuchillo en ella.
A Ruth se le entrecortó la respiración y escuchó cómo muchos de ellos reaccionaban ante la escena, mientras la sangre corría por los dedos retorcidos de Cam para caer en el cuenco. Creo que pueden suministrarnos primeros auxilios, dijo Steve Gaskell, el escuálido hombre negro. Ruth miró hacia arriba, furiosa por su indiferencia ante el esfuerzo de Cam, pero la expresión de Gaskell era de sorpresa y anhelo. Estaba mirando los bonitos componentes de vinilo transparente del botiquín de Newcombe, que ella había desplegado en el suelo. Gasas UV para drapo, antibióticos, pomadas. Ruth enrojeció por los nervios. Era plenamente consciente de la masa de gente que tenía alrededor. Aún con lo poco que tenían, a sus ojos debían de parecer increíblemente ricos. Cam, por su parte, no dejaba de presionar. No hay tiempo, dijo. Tenemos a 2 mujeres embarazadas y a 3 enfermos, respondió Gaskell. Compartiremos con vosotros lo que podamos, pero tenéis que salir de la montaña si queréis seguir viviendo, dijo Cam. Esta noche. Ruth pensó entonces en el desprecio de Cam. Para él, tratar con aquellas personas debía de ser como mirarse en un espejo, y ahora mostraba la misma impaciencia que con los exploradores, que se aferraban a su isla. Era algo completamente autodestructivo. Su comportamiento ponía a los 3 en peligro, y sintió su propia rabia y su miedo. Los presentes se movían incansables en el ocaso. Ruth buscó con la mirada al hombre del rifle. No pueden marcharse, le dijo la chica a Gaskell. Otro hombre le hizo una mueca a Cam y dijo. Esperad, seguro que podéis esperar un poco. No podemos quedarnos, contestó Newcombe. Tampoco vosotros tenéis que quedaros, dijo Cam. Podéis marcharos. Deberíais. Iremos con vosotros, dijo Gaskell. Será mejor si nos separamos. Deja al menos que recojamos, serán 10 minutos. Tratad de encontrar a todos los supervivientes posibles, le ordenó Cam. Devolvednos el favor. Tony, Joe, Andrea. Empezad a recoger toda la comida que haya, dijo Gaskell, sin dejar de mirar a Cam. Los 3 abandonaron al grupo y corrieron a sus casas. Hay otros como nosotros, dijo Newcombe. Nos estamos dispersando por todo el país. Una mujer intervino. Pero, ¿quiénes son los de los aviones? No lo sabemos. Mañana enviad a 2 de vuestros hombres más fuertes, dijo Cam, es lo mejor que podéis hacer. Encontrar a otro grupo. Devolvernos el favor. Hemos con vosotros, dijo Gaskell. Solo esta noche, respondió Ruth rápidamente, antes de que Cam pudiera contestar. Newcombe dijo. De acuerdo, pero luego tendremos que separarnos. Tenemos que estar seguros de que sale alguien, dijo Cam. Bebed apretó el puño para detener la hemorragia, pero mantuvo la mano que oteaba sobre el recipiente, sosteniendo el cuenco verde de plástico con su mano buena. Le ofreció la sopa oscura a Gaskell. Tranquilo, no notarás nada, le dijo Ruth, intentando hacer menos tenso el momento. Pero aquellas personas no estaban tan sanas como los exploradores, y pensó de nuevo en la primera cima a la que subieron, devastada por las enfermedades. Cuando la vacuna se extiende por el cuerpo, también lo hacen las bacterias y las infecciones. Cualquiera con un sistema inmunitario comprometido habría muerto hacía tiempo, pero allí arriba había varios agentes patógenos que frenaban su efecto letal. Hepatitis B, muchos de los supervivientes serían débiles y susceptibles a ellas. Algunos territorios contaban con su propia forma de morir, pero no había forma de ayudarles, no hasta que llegaran a algún lugar con un mínimo de tecnología. Gaskell fue el primero en beber. Le siguieron la chica y un par de hombres más. Ruth no vio ningún atisbo de horror en sus rostros, habían visto y hecho cosas peores para sobrevivir. La doctora se giró para mirar los últimos rayos de sol. Newcombe se ofreció también para dar su sangre. Apartó un poco a Cam y le dijo: lo justo es que lo hagamos los 2. Los 2 hombres habían recorrido un largo camino, de aliados a enemigos, hasta forjar una verdadera amistad. Cam negó con la cabeza. ¿Aún tienes bien las 2 manos?, le dijo. Sería una tontería que te las hirieras. Había mucha bondad en él. Ruth tuvo que perdonarle su ira y su falta de autoestima. La mujer embarazada dudó cuando le pasaron el cuenco. ¿Qué le pasará a mi bebé?, preguntó, mirando a su marido, a Gaskell y a Cam. No lo sabemos, dijo Ruth. Supongo que os protegerá a ambos.
No debería de haber ningún problema. Se alegró de no haberse acostado con Cam ni con ningún otro. ¿Cuánto hubiera padecido si ahora estuviera embarazada? Sus 2 primeras menstruaciones tras volver a la Tierra habían sido bastante horribles. Después de 12 meses en gravedad cero, sangró ambas veces sin parar, tuvo dolor de estómago y náuseas, aunque solo fueron 4 o 5 días de sufrimiento. ¿Y si le entrarán náuseas cada mañana o desarrollara complicaciones como diabetes gestacional o hipertensión arterial? En aquel estado tan avanzado, la mujer debía de tener dolor de espalda y de pies. Los huesos de las mujeres empiezan a ablandarse a partir del tercer trimestre para facilitar el paso del bebé por el hueso pélvico. Bajar la montaña sería muy peligroso para ella, y aún así, una nueva generación valía eso y más. Aquella mujer era exactamente el tipo de persona por el que estaban luchando, así que Ruth forzó una sonrisa y volvió a repetir sus palabras a modo de promesa. También protegerá al bebé, le dijo. Aquella noche volvió a mentir acurrucada con los demás, a casi 2600 metros de altura, entre un cúmulo de mochilas, herramientas y armas. Los cazas cruzaban el cielo nocturno, zumbando y resonando en la lejanía. Las langostas cantaban. Por si la información llegaba a malas manos, Ruth le dijo a Gaskell que había sido un grupo de paracaidistas quien les había proporcionado la vacuna, algo no muy lejos de lo que había ocurrido en realidad. Le dijo que habían sobrevivido a la plaga en la cima de una de las estaciones de esquí del lago Tahoe, al sur de allí, y Cam sonó muy convincente hablando de algunos puntos turísticos del lugar. La peor mentira fue cuando tuvo que hablar de sus gafas. El grupo de Gaskell contaba con chaquetas y capuchas, y habían convertido algunos harapos en máscaras, imitando a sus rescatadores. Ruth les dijo que las gafas y el resto del equipo eran por los bichos. No había nada más que aquella gente pudiera hacer por minimizar la absorción de la plaga. No quería tener que entregarles su propio material ni empezar una lucha por él. Por la mañana, ambos grupos se separaron. Gaskell prometió enviar a algunos hombres a otra cima al sureste. Ruth no estaba muy segura de si lo haría, pero se alegró de poder alejarse de ellos. No solo porque le daban miedo, sino porque una muchedumbre así sería más fácil de detectar. Un piloto podría divisarlos, o incluso un satélite. Le gustaba la idea de poder volver al bosque con Cam y Newcombe. Aún así, siguió mirando atrás una docena de veces durante los primeros cientos de metros, un poco temerosa de sí misma. Quizás hubiera sido mejor si se hubieran quedado todos juntos, pero la gente de Gaskell parecía igualmente contenta por separarse de ellos ahora que tenía algunas respuestas. Somos mucho más pequeños de lo que fuimos, pensó. Siguieron su camino hacia el norte, aunque eso les acercaba al punto de lanzamiento más cercano de las patrullas de cazas. Al aterrizar, parecía que los aviones estaban muy cerca, rugiendo sobre sus cabezas. Pero en realidad, estaban a cientos de metros de altura y a kilómetros de distancia. Aquella distancia se incrementaba con cada paso que daban para bajar la montaña. Su plan era seguir hacia el este al día siguiente. Más adelante, el mapa mostraba un par de valles que iban bajando hasta Nevada. Ruth dejó la mente en blanco. De hecho, su concentración no distaba mucho de cuando estaba dormida. Se movía en una especie de trance, manteniéndose lo bastante consciente como para percibir la chaqueta de Cam y el abrupto terreno que pisaban. Intentó ignorar todo lo que estuviera fuera de aquel túnel mental. La sed, el dolor de pies, el sol estaba justo sobre el bosque, y las moscas zumbaban por doquier. SHH. Cam se giró y la cogió del brazo. Ruth se agachó enseguida junto a él bajo las ramas de un enebro, confiando en su decisión de esconderse. Newcombe se había agachado y seguía avanzando lentamente con las rodillas y una mano, manteniendo el fusil apoyado en el hombro. Aún tenía los prismáticos, así que Ruth le dio un golpecito a Cam con el codo, a modo de pregunta. Él apuntó entre los árboles. Había humo en otro saliente no muy lejos, al norte, al mismo nivel que ellos. ¿Una fogata? Ruth estaba demasiado cansada para sentir miedo, así que se decidió a esperar. Al fin, Newcombe se levantó y caminó hacia ellos. La doctora sintió que Cam se relajaba cuando el otro hombre salió de su posición. Es un avión, dijo Newcombe. Un caza.
Ya no es más que un amasijo de hierros, pero por lo que he visto, era un antiguo MiG ruso. Era muy viejo, de hace 20 o 30 años, uno de esos que debieron de guardar en los 80. Supongo que se quedaría corto al aterrizar o que se quedó sin combustible antes de poder llegar a uno de los aviones de abastecimiento. No lo sé. No hemos visto ningún enfrentamiento, ¿verdad? Por aquí cerca, no, respondió Cam. Puede que haya salido de la base de Leadville, afirmó Newcombe. Pero ¿por qué venir hasta tan lejos cuando están rodeados de montañas? Yo creo que se ha estrellado. Ruth consiguió hablar. ¿Está muerto? Seguramente saltó en paracaídas. Habrá subido hace unas horas. Newcombe se arrodilló junto a ellos y se quitó la mochila. Cogió agua y se la dio. Tienes la voz ronca. Estoy bien, carraspeó. No me has visto hacer gestos delante de ti, dijo Cam. Paremos a comer un poco, 30 minutos. Que sea una hora, dijo Newcombe, quiero inspeccionar el avión y ver si puedo sacar la radio. Si el piloto no se lo ha llevado, debe de haber equipo de supervivencia. Primero se quedó a comer con ellos. Compartió los últimos restos de cecina que le quedaban, mientras desplegaba el mapa para mostrarles a Ruth y a Cam dónde quería reunirse con ellos. A Ruth le dolía la mandíbula al masticar la carne, aunque estaba reblandecida por la salsa. Cam abrió una lata de sopa. También recogieron varios puñados de hierba para comer las raíces. La radio resopló al lado de Newcombe, captando golpes de voz, voces americanas. Las interferencias apenas dejaban escuchar nada, pero entendieron las frases, dijo Colorado, y en este canal, con lo que Newcombe se olvidó del caza estrellado. Necesitaban contactar con alguien, ya fueran las fuerzas rebeldes de los Estados Unidos o los canadienses. Reunirse con ellos parecía ahora su única opción. Durante 20 minutos, Newcombe intentó hablar con alguien, cautivado por la posibilidad de obtener información real. Alerta a todas las unidades, repito, de civiles, quedarse esperando era un error. No eran los únicos que habían visto el humo del valle. Apágala, dijo Cam, moviendo el brazo vendado contra Newcombe, como si fuera un garrote. Ruth saltó de pronto, había otros sonidos humanos en el bosque. Las voces hablaban entre sí y se estaban acercando rápidamente. Había recuperado algo de energía con la comida y el agua, y sus sentidos volvían a funcionar con eficacia. El grupo estaba encima de ellos, bordeando el saliente. ¿Sería Gaskell? Los tres se agazaparon entre los enebros. El fusil de Newcombe hizo un ruido al colocarlo junto a la mochila, pero el grupo pasó sin darse cuenta. Ruth apenas consiguió ver a la mayoría, pero pudo ver bien a uno de ellos, un hombre blanco con una andrajosa chaqueta azul y un trapo que le tapaba la boca. No llevaba gafas normales ni protectoras. El hombre parecía no ir armado, y Ruth pensó que seguramente eran habitantes de la zona, no invasores. Hablaban en inglés. Te digo que pares un momento de las moscas. Hablaban alto para mantener el coraje, tal como hacían los exploradores. Era probable que no esperaran que hubiese nadie más allí abajo, seguían conmocionados por el giro que habían dado sus vidas. Ruth se sorprendió a sí misma con un pensamiento y sonrió. Pensó que si saliera de pronto y gritara, como una de aquellas cajas sorpresa, aquellos hombres se mearían del susto. Aquella idea les resultó muy divertida. Newcombe se movió debajo del árbol y se quedó escuchando. Luego se arrodilló y desplegó el mapa. Los exploradores deben de haber llegado a esta zona de aquí, dijo. No sabemos quiénes pueden ser estos. ¿Intentamos hablar con ellos? Preguntó Ruth. Yo digo que no. No nos conviene que se nos una nadie. Cam también meneó la cabeza. Ya tienen la vacuna. Estaba claro que el otro grupo estaba en buena forma. Ruth tenía por seguro que la tribu de Gaskell no habría podido avanzar a ese paso. La conclusión que sacó fue que cualquiera que fuese débil, estuviera hambriento o herido era menos de fiar, y eso se aplicaba también a ellos mismos. Deseó que algunos de los exploradores se hubieran quedado con ellos. Necesitaba ayuda, y los chicos podrían haber llevado las cosas de Ruth y ayudarla en lo que fuera necesario. ¿Y el avión? Dijo. Se dirigen hacia allí y no podemos esperar, contestó Newcombe. Puede que se queden allí todo el día. Y eso también puede atraer a otros, este es un mal lugar para descansar.
Salieron con cuidado, moviéndose entre los árboles en vez de buscar espacios abiertos. Ruth miró atrás con el mismo arrepentimiento que sintió cuando se separaron del grupo de Gaskell, hasta que encontró otro pensamiento más importante, mucho más que su cansancio. Aquella idea fue la que la hizo dudar. Si la vacuna ha llegado ya a tantas zonas, es probable que los invasores también la tengan. Se oyeron disparos en el valle, 2 o 3 rifles de caza y el tartamudeo de una ametralladora. Cam y Ruth se agacharon enseguida, y Newcombe les siguió escondiéndose tras una mata. Apenas habían avanzado 1 kilómetro desde que se habían encontrado al otro grupo. Son AK-47, dijo Newcombe. ¿Rusos o chinos? Árabes, eso encajaría con los MiG. Debe de ser una de estas 3 posibilidades. Mientras tanto, el eco de los aviones iba y venía, el sonido de los fusiles ligeros se mezclaba con el de otras armas. Era una pequeña batalla territorial dentro de la Gran Guerra. Ruth pensó que estaba ocurriendo en un pico al norte, detrás de donde estaban, pero no estaba segura de si la lucha tenía lugar por encima de la barrera. El mundo había cambiado otra vez. Las zonas de la plaga habían despertado de nuevo. Por primera vez en 16 meses, hombres y mujeres rompían el silencio reinante, matándose unos a otros. La verdad hizo que Ruth sintiera una punzada en el corazón. «Has dicho que muchos de los aviones eran rusos», dijo Cam. «Sí, pero han estado vendiendo armas en Asia y Oriente Medio durante 60 años. Podrían ser chinos». «Lo sabían», pensó Ruth. Pero no quería creerlo, así que formuló la frase como una pregunta. «¿Y si lo saben?» «¿Qué?» Cam levantó la vista de las botas, que estaba volviendo a anudar. ¿Por qué iban a venir a California si no sabían nada de la vacuna? Aquello tenía demasiado sentido. ¿Por qué no volar a otro sitio donde no tuvieran que luchar? En realidad, es una lucha fácil, dijo Newcombe con un extraño brillo en los ojos. Se refería al orgullo. ¿Quién les molesta aquí?, preguntó. Unos cuantos insurgentes con rifles de caza. Cualquier otro lugar sobre la barrera está lleno de ejércitos. Pero se están enfrentando al ejército estadounidense, contestó Ruth. Apenas estamos a un par de horas de los aviones, ¿no? ¿Te refieres a los de Leadville? Ya no están. Y no esperes mucho de los rebeldes ni de los canadienses. El continente entero está a oscuras por el pulso electromagnético de la bomba y seguirá así durante varios días. Es perfecto. Nos golpearon con fuerza, entraron rápido, y ahora están avanzando. Ruth movió la cabeza en señal de negación. Había mucha comunicación radiofónica antes de que fuéramos a Sacramento, y es probable que hubiera 10 veces más después de que desapareciéramos. Podrían haber interceptado algo o haberlo oído de simpatizantes o espías. Puede que incluso vieran lo que pasó con sus propios satélites. También me quieren a mí, pensó de pronto. Me están buscando. Por eso habían matado a Tamos de forma preventiva en todas aquellas cimas, no solo para evitarse unas bajas cuando cargasen contra la barrera, sino también para evitar que los nanos desapareciesen. No sabían exactamente dónde estaba ella ni cuánto se habría dispersado la vacuna, con lo que inspeccionar varias decenas de cadáveres les sería mucho más sencillo que perseguir a todos los supervivientes por valles y bosques. La vacuna podía extraerse fácilmente de cada hecho, con un poco de suerte, era posible que el nuevo enemigo esperara encontrar a Ruth y su registro entre la gente a la que habían disparado. Tienes razón, dijo Cam, sabes que la tiene. Debemos pensar que pronto llegarán al borde de la barrera, si no lo han hecho ya. Solo necesitan encontrar a una persona con la vacuna en la sangre. Ruth sintió un desasosiego y un malestar penetrantes. También vio el mismo desprecio en sus ojos. Todo lo que habían hecho hasta el momento, todo su sufrimiento había sido en vano. Le habían dado el oeste al nuevo enemigo. No solo las zonas altas a lo largo de la costa, sino todo lo que hubiera desde California a las Rocosas. No, mucho más, les habían entregado el mundo entero. Fueran quienes fuesen los invasores, iban a convertirse en la primera población bien equipada en recibir la vacuna. Podían quedársela para ellos mismos, inyectándosela a los pilotos y a los soldados. Podrían retirarse a su país y llevarse la vacuna, incluso si seguían combatiendo allí. Era una ventaja incomparable.
Podrían aterrizar donde quisieran, coger armas y combustible de donde quisieran, organizar tropas y construir defensas donde quisieran, mientras que las fuerzas americanas y canadienses seguirían limitadas por la plaga. Dios mío, pensó Ruth, comprendiendo la terrible situación. En aquel momento la invasión ya sería un éxito si el enemigo pensara que la vacuna era suficiente de por sí. Si hubieran abandonado la idea de conseguir sus informes, ya habrían tomado esa decisión. Podían bombardear cualquier zona a altitudes superiores a los 3000 metros o dejarlos ellos solos en el planeta. Ahora no tenían ningún obstáculo para hacerlo. Ruth se tambaleó, estupefacta. Tenemos que salir de aquí, dijo. 17 deberían haber parado antes de la puesta de sol, pero Cam compartía su urgencia por salir de allí, y estaban yendo demasiado despacio. Cada paso contaba. Decidió volver a ponerse al frente, delante de sus dos compañeros. Era de punto suponer que muchas de las personas se estarían dirigiendo al este, no solo los californianos, sino también los invasores. Todavía no sabían quiénes eran. La vida no es como las películas, donde los héroes y los villanos mantienen estúpidas conversaciones para asegurarse de que todo el mundo entiende lo que está pasando. Quizás no importara, pero no podía apartar de su mente la sensación de que si sabían a qué se enfrentaban, aumentarían sus posibilidades de supervivencia. Detrás de ellos, la batalla continuó durante al menos una hora más, con el estruendo de los disparos. Más de una vez tuvieron que parar para mirar atrás, intentando localizar la lucha. Cam se preguntó cuántas personas más estarían mirando aquello. Los otros dos grupos, además del de Gaskell, ¿habrían conseguido llegar los exploradores? No estaba seguro de querer saber la respuesta. Los aviones llevarían a los supervivientes por el terrible laberinto de cordilleras y despeñaderos, donde todos estarían en peligro de un modo u otro. Pero todos merecían vivir. Cam se había enfadado con Gaskell, pero ahora que toda aquella gente le seguía, estaba agradecido. El círculo se había cerrado. Salvarles había sido una forma de salvarse a sí mismo. Ruth sería siempre lo primero, pero ambas metas eran difíciles de separar. Abandonar a alguien en la barrera era poco menos que criminal. ¿Qué se sentiría en ese caso, al observar la invasión y el movimiento en los valles, sin posibilidad de escapar ni salvarse? La misma idea hizo que Cam se estremeciese, habían estado cerca de sufrirlo. Otra semana, otro mes, y la vacuna habría llegado a los supervivientes de unos 100 kilómetros a la redonda, salvando así miles de vidas. La invasión lo había frenado todo. Al final, era posible que terminara matando a más personas que las que habían muerto en Leadville. Ruth tenía razón. Tan pronto tomó el enemigo inmunizara a bastantes de sus hombres, podían enviarlos de vuelta a China o a